Quiero que vayas al libro de Colosenses, por favor. Si tienes una Biblia allí cerquita, ve a buscarla. Todos tenemos una Biblia en casa. Todas las Biblias son iguales en esencia. Solo cambia la traducción, la versión. Pero quiero que vayas ahí, traigas una Biblia y vayas al libro de Colosenses, que está casi al final del Nuevo Testamento. Si no eres muy práctico en buscar en la Biblia, ve al índice, busca el nombre del libro que se llama Colosenses. A la mano derecha está la página y ahí la consigues de una manera rápida. Colosenses capítulo 3, versículo 1 y versículo 2, por favor. Dice Colosenses 3, desde el 1 al 2. Si puedes haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Verdaderamente, cuando miramos lo que está ocurriendo en el mundo, una pandemia, y uno observa que mucha gente analiza, estudia, reflexiona en muchos enfoques. Muchos ven a la pandemia desde el enfoque médico, otros desde el enfoque científico, otros desde el enfoque epidemiológico, otros desde el enfoque político, otros desde el enfoque económico, social, etcétera. Pero todos estos enfoques que acabo de mencionar tienen algo en común y son enfoques terrenales. Y este versículo que acabamos de leer en Colosenses, ahí hay un llamado de Dios para nosotros los cristianos. Y el llamado de Dios es a no ver las cosas a la manera del mundo, a no poner nuestra mirada solamente a nivel terrenal, sino a ver todos los acontecimientos, no solo lo de esta pandemia, sino todos los acontecimientos en el mundo desde una óptica espiritual, con un enfoque que podemos decir desde el reino de Dios. Y este enfoque de la pandemia es muy importante mirarlo a la luz de la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios se nos declara una verdad que muchos en esta época ignoran, desconocen, y otros no han querido reconocer lo que está entendiendo, lo que está pasando con la pandemia. Hay un ejemplo muy sencillo en la Biblia para ilustrar lo que quiero enseñar en esta mañana. Quiero que vayas al libro de Daniel, capítulo 4, por favor. Está en el Antiguo Testamento, retrocede casi al final del Antiguo Testamento, está el libro de Daniel, ahí lo puedes conseguir. El capítulo 4, versículo 26, ahí hay una palabra que para mí fue una luz y fue muy importante para analizar la pandemia. Dice en Daniel capítulo 4, si ya lo encontraron en el versículo 26. Daniel capítulo 4, versículo 26, la historia de un rey llamado Nabucodonosor, que se creía invencible, supremo, que se llenó de mucha altivez, muy soberbio, pero un día tuvo un sueño, y en ese sueño veía un árbol que como ese árbol se desplomaba, y no sabía qué significaba ese sueño. Él veía que algunas semillas de ese árbol volvían a brotar, y entonces Daniel, que fue llevado exiliado allí a Babilonia, un siervo de Dios, interpreta el sueño y mire lo que le dice Daniel a Nabucodonosor en el capítulo 4, el versículo 26, por favor. En cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme. Luego que reconozcas que el cielo gobierna
Esa palabra me gustó muchísimo. Daniel le dijo a este rey Nabucodonosor, el reino gobierna, el cielo gobierna, el Señor gobierna, Dios está gobernando. Por lo tanto, en esta mañana, el enfoque bíblico de esta pandemia es muy importante. Es muy importante entender cuáles son los propósitos de Dios con esta pandemia. Uno observa que los gobiernos, los ministros de salud, los sistemas de salud, los científicos, están luchando con los efectos de esta pandemia. Pero ¿quién está reflexionando acerca de las causas de todo lo que está ocurriendo en el mundo? ¿Quién está pensando? ¿Qué ha originado todo esto? ¿Cuáles son las causas? Entendiendo que el cielo gobierna, que el Señor gobierna y que no se mueve ni una hoja de un árbol sin que Dios no lo permita. Que ni una hebra de nuestro cabello se cae sin que Dios no lo sepa. El cielo gobierna. Y de eso quiero hablarles en esta mañana. De ver la pandemia por medio de la palabra de Dios como un llamado del Señor. La pandemia como un llamado de Dios. ¿A quiénes? ¿A quiénes? Y es lo que quiero enseñarles en esta mañana. El Señor nos está llamando y está llamando a mucha gente y a otras personas a través de esta pandemia. En primer lugar, yo creo que es un llamado de Dios para todas aquellas personas que aún no han recibido a Jesús como su Señor y Salvador. A esos me enfoqué en esta mañana en primer lugar, a los que no conocen al Señor. Y en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, por favor. Está al comienzo de la Biblia. Segunda de Crónicas, el capítulo 7, el versículo 14. Generalmente lo enfocamos para nosotros. Pero hay una promesa y hay una demanda del Señor allí en ese versículo, sobre todo para la gente que no conoce al Señor. Segunda Crónicas, capítulo 7, el versículo 14, si ya lo encontraste allí conmigo, entonces vamos a leerlo. Y el Señor dice, si se humillaren mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Y sanaré la tierra, dice el Señor. Miren, todos tienen que reconocer que en medio de estos tiempos en los cuales hay una sombra de muerte en el mundo, también hay una luz preciosa que está iluminando y que nos está dando esperanza. ¿Sabe cuál es esa luz? Es el amor de Dios. Es la gracia de Dios, es la sanidad del Señor, es la salvación de Dios, la salvación que Él puede darnos. Y Él está diciendo a los que no conocen al Señor, a los que de pronto, no sé si allá le puedan decir inconversos, que el Señor les dice, si ustedes se acercan a mí, si se humillan, si me buscan, si se apartan de sus malos caminos, dice Dios, yo oiré desde los cielos tu oración y sanaré la tierra. Esa es una luz preciosa. Uno puede contemplar el amor de Dios, la gracia de Dios y la salvación de Dios. Y la pandemia es un llamado del Señor a que la gente lo reconozca en primer lugar a Él como Dios. En segundo, como la única esperanza para nuestro presente y para nuestro futuro. Vivimos un presente muy duro, la realidad es muy dura, un futuro incierto, pero yo te digo en esta mañana, tú que me estás escuchando allí,
que Dios es tu esperanza. Solo tienes que reconocerlo. Solo la gente tiene que buscarlo. La gente que no ha aceptado a Jesús tiene que entender que esto es un llamado de Dios. Dios nos está diciendo, aquí estoy. Aquí estoy para ti. Yo soy tu esperanza. Yo soy tu luz en estos tiempos. Miren, en el libro de Isaías, el capítulo 43, está en todo el centro de la Biblia después de los Salmos. Ahí encuentra el libro de Isaías, capítulo 43, por favor. En el versículo 10 al versículo 12 hay una palabra, una verdad verdadera acerca de Dios. Isaías 43, versículo 10 y versículo al 12. Dice Isaías 43, el versículo 10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo, que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy, ¿qué? Su Dios, yo soy su Dios, yo soy su Señor. Y está hablando ese versículo que no hay otro Dios, que hay un solo Dios, que ni antes de él ni después de él habrá otro Dios. Y eso nos da seguridad y nos da la esperanza de que Dios está aquí para nosotros. Pero en esta pandemia, muchos a nivel terrenal solo ven lo que no hay. ¿Qué no hay? Dice la gente. No hay vacunas. No hay medicinas 100% efectivas. No hay certeza de un tratamiento eficaz en el futuro. No hay recursos suficientes. La gente ha perdido la esperanza. La gente dice, nos vamos a morir todos, porque esto es lo que no hay. Pero en esta mañana yo quiero decirte que la gente tiene que ver a Dios siempre disponible. Dios siempre está disponible para nosotros. La gracia y la misericordia de Dios están disponibles para salvarnos y para sanarnos a los que en Él creen. Y Dios está usando esta pandemia. Y te está llamando, y está llamando a los que no creen en Él, a que sí crean, a que lo vean como la única alternativa, como la esperanza más segura. Además, hay una promesa muy bonita en la Biblia que uno siempre usa cuando va a orar por un enfermo. Está en el libro de Jeremías, capítulo 33, versículo 6. Si está ahí en Isaías, avance solo un libro. Y ahí llega el libro de Jeremías, capítulo 33. Y mire lo que dice el Señor. Jeremías 33, 6. Mire lo que Dios le dice a la gente que no lo conoce. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina. Y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Hay una promesa allí. Dice Dios, yo traeré medicina para ti. Tenemos que ver al Señor. Y tenemos que comprender los propósitos de Dios. ¿Saben cuántas personas se han convertido en el mundo con esta pandemia? Cientos, miles. Han tenido que reconocer, han tenido que buscar a Dios. Dios tiene su propósito. Dios sabe cómo hace sus cosas. Él tiene el control. Y seguro que está llamando a muchos a que le conozcan. A muchos a que le abran su corazón al Señor Jesucristo, que lo puedan ver como su Señor y Salvador. Entonces, en primer lugar, esta pandemia es un llamado para todos aquellos que no conocen al Señor, todas aquellas personas que aún no han recibido a Jesús como su Señor y Salvador. En segundo lugar, vamos a observar a quién más está llamando el Señor.
Quiero que vaya al libro de Juan, capítulo 4, versículo 23. Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 23. Va al Nuevo Testamento, están los primeros libros, son los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Va al libro de Juan y busca el capítulo 4, el versículo 23. Para los que no son muy expertos en la Biblia, los números grandes en la Biblia son los capítulos y los números chiquitos se llaman versículos. Juan capítulo 4, el versículo 23, por favor. Ahí aparece en segundo lugar que esta pandemia es un llamado para ¿quiénes? Dice el versículo 23 de Juan 4. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. La pandemia es un llamado para la iglesia, en segundo lugar. Es un llamado para dejar de ser templocéntricos. Es decir, que usted y yo ya no vivamos un cristianismo solamente del templo, del culto, los domingos. No, dice allí el Señor que nosotros tenemos que convertirnos, la iglesia, en verdaderos adoradores, dice el Señor, dice en espíritu y en verdad. El Señor quiere que empieces por tu casa, que seas un verdadero adorador, que seas sincero, que te muevas con sinceridad, no solo el domingo en la iglesia, sino afuera. El Señor nos está llamando. Es un llamado de Dios a la iglesia para que cumplamos nuestra misión en la tierra, para que seamos eficaces en nuestro llamado. ¿A qué nos llamó el Señor en este mundo? A nosotros, los de la iglesia. Mira lo que dice el Evangelio según San Mateo. Retrocedo un poquito allí, al primer Evangelio, Mateo 5, el versículo 13 en adelante. Por favor. Mateo 5, versículo 13 en adelante. Quiero recordarte cuál es la misión tuya y la mía en este mundo. ¿Cuál es nuestra misión? Y en Mateo capítulo 5, versículo 13 dice: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y ahí está la misión de nosotros. Dice ahí la iglesia es la sal y es la luz de este mundo. Pero cuando el Señor Jesús se refiere a la iglesia, no se refiere como a una organización de la sociedad, sino que se refiere a cada uno de nosotros, a ti y a mí. A eso se refiere el Señor cuando dice que somos la iglesia y que somos la sal y somos la luz de este mundo. Y somos la iglesia con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, etcétera. Y en esta pandemia, nosotros, como cristianos, tenemos que reconocer y hacer lo que el Señor Jesús nos dijo. Somos la sal y la luz de este mundo. ¿Y sabes qué significa sal? Sal significa influencia. Y la influencia que tenemos que hacer como iglesia es la iglesia de transformar, ni siquiera de cambiar, sino de transformar. Y Dios te está llamando a que ayudes a transformar. Y esta pandemia nos recuerda eso, la misión tuya y mía como iglesia, de ejercer una influencia transformadora. Y cuando dice la luz, dice que se refiere a una palabra hermosa que se llama liderazgo. Los líderes son los que guían, son la luz, son los que van adelante. Y el Señor quiere que en esta época
tan difícil que haya sinceridad en nosotros, que seamos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, pero también que seamos una influencia transformadora en la gente, en el entorno donde estemos, y que ejerzamos el liderazgo. Tú y yo estamos llamados a ser líderes para guiar por la luz, que es la luz de Cristo, a mucha gente. Entonces quiero hacerte dos preguntas a ti como iglesia en esta mañana. Si no lo hacemos nosotros, si no eres sal y si no eres luz, entonces ¿quién lo va a hacer? Esa es la primera pregunta. Si no somos nosotros, entonces ¿quién va a ser la sal y la luz de este mundo? Y la segunda pregunta es, ¿cuándo? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Cuándo voy a hacer la sal y la luz de este mundo? ¿Cuando se me pase el tiempo? ¿Cuando yo no tenga todas las fuerzas? ¿Cuando ya se me pase el tiempo de mi vida? No es ahora, es hoy. Esta pandemia es un llamado a eso. A que tú y yo seamos sal, influencia transformadora y seamos luz. Un liderazgo positivo en toda la sociedad y sobre todo en todo Guatemala y donde me estés escuchando en esta mañana. Y déjeme decirle, cuando usted entienda esto de ser sal y luz, usted puede ser un faro en la tempestad que mucha gente vive hoy en día. Conviértase en eso, en un faro, en una guía para conducir a la gente a los caminos y a los pies del Señor. ¿Saben? También como iglesia, a ti que de pronto te habías alejado del Señor, te habías apartado de Dios, yo creo que Dios te está llamando a través de esta pandemia. Quizás siempre tenemos la misma excusa, es que yo caí, que no me he podido levantar. No, yo creo que ya es la hora. Por ejemplo, si usted estaba frío, avívese con el Señor, o si no es ahora en este tiempo. Y por eso Dios nos llama. Y a ti que te habías apartado, el Señor te dice en esta mañana, ven, yo quiero que regreses, yo quiero que vuelvas, yo quiero que te encamines. Yo quiero que avives el don que he depositado en ti. Quiero darte una nueva oportunidad. Tú que estabas frío, ven, dice el Señor. Tú que te habías alejado, regresa a mis caminos. Y te quiero dar una promesa en esta mañana. En el libro de Jeremías, capítulo 8, el versículo 4. Está en todo el centro, como les dije, después de los Salmos, Isaías, viene Jeremías. Capítulo 8, por favor. El versículo 4. Vamos a buscarlo en esta mañana. Miremos aquí una promesa bonita de Dios. Quiero darte una palabra, tú que te habías alejado, tú que te habías apartado de los caminos del Señor. Jeremías capítulo 8, el versículo 4. Dice, le dirás a sí mismo, así ha dicho Jehová, el que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve al camino. Y yo te digo, claro que sí, tienes que levantarte, tienes que volver al camino del Señor. Nuestro Dios es misericordioso y bueno, perdona. Yo te animo en esta mañana a que te levantes, tú que te habías enfriado, que vuelvas al camino del Señor. Con Dios uno se puede caer 7 veces y 7 veces se levanta. Aviva el don que el Señor te dio para que le sirva, para que seas sal y seas luz en este tiempo de pandemia. En tercer lugar, ya hablé el primero, que son llamados a los que no le conocen, a los que no han recibido a Jesús. En segundo lugar, esta pandemia es un llamado para la iglesia. Y en tercer lugar, quiero que vayas al Evangelio de Juan, capítulo 7. Ahí están los terceros a los cuales el Señor llama con esta pandemia. El último de los evangelios, capítulo 7, el versículo 26, por favor. Juan 7, 26.
Dice en Juan 7:26, pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Y el tercer llamado que entendí con esta pandemia es a los gobernantes. El Señor está llamando a los gobernantes. Y esta pandemia ha sido un reto enorme para cada uno de ellos. Un reto enorme para cada uno de los países y sus gobiernos y sus gobernantes. Y sobre todo es un llamado de Dios para ellos. ¿Para qué? Primero, para que reconozcan que a pesar de sus grandes recursos económicos, de sus grandes recursos tecnológicos, de sus grandes recursos científicos, necesitan la ayuda de Dios para enfrentar esta crisis. Los presidentes, los ministros, los gobernadores, los alcaldes, los concejales, los líderes políticos. El Señor los está llamando para que reconozcan a Dios. Y muchos se han ido convirtiendo. Muchos están invocando el nombre de Dios. Como también uno observa a los de las grandes potencias. Ser altivos, ser petulantes. Y el Señor los ha ido doblegando a cada uno de ellos. Y ojalá puedan hacerlo. Lastimosamente, muchos no están reconociendo que necesitan a Dios. Quiero que vaya al libro de Isaías capítulo 40, el versículo 23, por favor. Después de Jeremías, ahí está el libro de Isaías capítulo 40, el versículo 23. Isaías 40, 23, por favor. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Y el Señor los está llamando. Y dice la palabra que esos poderosos, el Señor puede hacer que no sean nada delante de Él. Por su altivez, por su prepotencia. Y Dios está usando esta pandemia para decirle a ellos, a los gobernantes, miren a Dios. Que se arrodillen, que oren, que programen vigilias, ayuno. Ojalá se puedan atrever, ojalá puedan reconocerlo. Es un llamado a los gobernantes a que reconozcan con valentía su fe en Dios. Su fe en el Señor. Que ellos puedan motivar al pueblo que gobiernan a clamarle, a buscarle, a confiar en Él, a estar con Él. El Señor Jesús le habló a muchos gobernantes de turno y ellos no lo querían reconocer públicamente, les daba temor. Dice en uno de los pasajes de Juan capítulo 12 que les daba temor porque los expulsaban de las sinagogas. Ojalá muchos gobernantes puedan con valentía reconocer a Dios y motivar al pueblo a buscar al Señor y a estar con el Señor. Y con todo lo que está pasando también, personalmente creo que es un llamado del Señor a los gobernantes. ¿Saben para qué? Para que desarrollen leyes justas y enfocadas, primeramente en preservar la vida, la salud y el bienestar de las personas. Es un llamado a eso. En el libro de Isaías, capítulo 10, versículo 1 al 3, dice una palabra muy bonita para ellos, para los gobernantes. Isaías 10, del 1 al 3. Dice Isaías 10. Hay de los que dictan leyes injustas y prescriben la tiranía para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Yo creo que el Señor los está llamando a ellos a que creen leyes más justas,
a que piensen mucho más en los pobres, en los humildes, en los necesitados, en los desamparados. ¿Sabe? Aristóteles decía una frase que encontré, dice: la justicia debe ir más allá de lo que las leyes dicen. La justicia debe ir más allá de lo que las leyes dicen. Eso lo dijo Aristóteles. Mire, cuando uno observa todo lo que está pasando, uno tiene que orar por los gobernantes para que el Señor les dé sabiduría en invertir un porcentaje mayor. Y cuando digo invertir, cuando hacen los presupuestos, tienen que invertir mucho más en los sistemas de salud. Les hablo de Colombia. En Colombia, un gran porcentaje, digamos que el presupuesto de Colombia es como una torta grande, un pudín, un ponqué. Y una gran parte, si no digo la mitad casi, de esa torta, de ese ponqué, se invierte en la guerra. Un gran porcentaje, si no digo que casi el 40% o más, se lo llevan las fuerzas militares para combatir la guerra. Y por eso cuando vino esta pandemia, los sistemas de salud de nosotros colapsaron, no había camas suficientes para la unidad de cuidados intensivos, no había ventiladores mecánicos, los hospitales daban grima, el descuido tremendo porque todo se invierte en la guerra. Yo creo que es hora de que los gobernantes inviertan mucho más en los sistemas de salud, piensen mucho más en el bienestar de los pueblos. Y termino con este versículo de Isaías 32 en esta mañana. Isaías 32, el versículo 17. Dice Isaías 32, 17. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Y eso es lo que esperamos que ocurra en los países como Guatemala, como Colombia, en los países de Centroamérica, de Sudamérica, que vivimos en una constante guerra. En Colombia se acabó la guerra, se hizo la paz, pero los hospitales y los sistemas de salud siguieron muy graves y ha muerto mucha gente. Cuando se hacen leyes justas, dice que viene la paz, viene el bienestar y viene la salud en los pueblos, en las personas. Y ojalá los gobernantes hayan entendido el llamado de Dios a través de esta pandemia. Y eso era lo que quería compartirles desde Cúcuta. Y vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a entender sus propósitos a través de esta pandemia. Por favor, vamos a orar allí donde estás. Quiero que medites un poquito, que reflexiones en lo que Dios está diciendo. Que te enfoques en lo espiritual, en el reino de los cielos, en que los cielos gobiernan, que Dios tiene un propósito. Órale al Señor, pídele por aquellos que todavía no conocen al Señor y que esta pandemia sea el llamado de Dios para ellos. Ora por ellos. Familiares en primer lugar, amigos, conocidos, compañeros de trabajo. Ora para que se conviertan al Señor, para que conozcan a Dios. Pero también si tú haces parte de la iglesia local donde Dios te ha colocado, allí debes florecer. Allí debes ser sal y debes ser luz. Allí debes influenciar para transformar. Y allí debes liderar para conducir, para que haya luz en las personas. Para que puedas reconocer y motivar al pueblo a que busque al Señor, a que se vuelvan a Dios. Gracias por estar con nosotros hoy. En el nombre de Jesús. Amén.